Vamos a empezar hoy viendo lo que es un proceso politrópico. Bien, vamos a ver nada más como por decirlo así, la definición, porque ya nosotros hemos hecho ejercicio con procesos politrópicos, sino que yo no lo había mencionado. Entonces, vamos a ver aquí, esto en continuación a, a ver, déjeme que se me perdió la hoja. Ahí está. Esto en continuación a la clase de gases y del modelo de gas ideal y eso. ¿Ok? Entonces, proceso politrópico. Me cierro aquí. De un gas ideal. ¿Bien? Se dice que un gas ideal sufre un proceso politrópico cuando la relación entre la presión y su volumen es la siguiente. Presión por volumen, volumen normal, ok, no volumen específico, elevado a la n es igual a una constante. Ya ustedes se acordarán de dónde hemos utilizado esto, ¿no? Para calcular el trabajo en la integral del trabajo. Bien. N también es una constante y N depende del proceso. O sea, el proceso va a decir el valor de N. Normalmente ese valor de N se determina de manera experimental. Bien. Para un proceso politrópico entre dos estados, vamos a poner aquí, para un proceso politrópico entre dos estados, esto también lo hemos hecho, sabemos que como la relación entre la presión y el volumen a la N es igual a una constante, entonces eso quiere decir que para el estado 1, presión 1 por volumen 1 elevado a la n, eso es igual lo mismo para el estado 2, presión 2, volumen 2 elevado a la n. Bien, noten que esto es muy similar a las relaciones que hacíamos utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, que cuando la temperatura era constante nos quedaba algo similar a esto, ¿ya? Recuerden la ecuación de estado de los gases ideales, presión por volumen igual a la masa por R por T. Esta es una forma, ¿no? Si la temperatura es constante, entonces todo esto es una constante. Entonces miren que es casi lo mismo con un proceso politrópico, pero en vez de tener aquí la N, acá la N valdría 1. Entonces podemos decir que cuando un gas ideal sufre un proceso a temperatura constante y N vale 1, es un proceso politrópico, pero con N valiendo 1. ¿Ok? Entonces, el uso de esta forma de los procesos politrópicos es muy similar a cómo se usa la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Listo? Hay una ecuación ya hecha para cuando tenemos trabajo durante un proceso politrópico. Bien, saben que el trabajo es igual a la integral desde un estado 1 hasta un estado 2, ¿sí? Un volumen 1 hasta un volumen 2, de la presión por el diferencial de volumen. Cuando el proceso es politrópico, ya nosotros hicimos esta integral, aquí les voy a dar simplemente la fórmula para que ya no tengan que volver a hacer la integral. Esa integral es P2 por B2 menos P1 por B1 sobre 1 menos N. Recuerden que esta la deducimos en los primeros días de clase, cuando hablamos de trabajo, esto fue una de las fórmulas que dedujimos. Y habíamos dicho que esto era para N diferente de 1. Bien, porque si N vale 1, aquí se forma una indeterminación. Cuando N vale 1, entonces la ecuación que queda es esta. Poner aquí. Si N es igual a 1, entonces la ecuación que queda sería W igual a la integral entre el estado 1, volumen 1 y volumen 2 de la presión diferencial de volumen, y eso es igual
Y eso es igual a presión 1 por volumen 1 por el logaritmo natural de V2 sobre V1. Recuerden que esto, presión 1 por volumen 1 es lo mismo que la constante, que esta constante que es acá, igual. O sea que esto también aquí puede ser presión 2 por volumen 2, porque eso es una constante, ¿ya? Esto sale de resolver la integral, reemplazar aquí la presión como una constante sobre V, sale esta relación de acá. Eso ya lo hemos hecho. Bien, entonces eso es lo que es un proceso politrópico. Entonces siempre que les digan el gas sufrió un proceso politrópico con n igual a tanto, ya ustedes se van enseguida a esta ecuación y saben lo que pueden hacer con esa ecuación. Bien, como les digo, aquí hay un ejemplo en el libro, pero por cuestiones de tiempo, para abordar más cosas, no lo voy a hacer porque ya hicimos en los primeros días algunos ejercicios con esto y no es algo que sea, digamos, tan... Sí es utilizado bastante porque, digamos que en cualquier momento te pueden decir el proceso es politrópico, pero no es algo que sea tan complicado y tan, digamos, que merezca tanta atención. No sé si a alguno no le queda claro o no le quedó claro cuando realizamos un ejercicio con esto, me dice y entonces ahí sí repetimos. Pero si está claro cómo se usa, pues los veo. Manden manito. Hoy es festivo, hoy es un festivo. Eh, Ni sabía. Manny, ¿puedes explicar eso? Porque vengo con retraso como de dos clases. Ok, mira, tú tuviste la clase en la que hicimos la integral de trabajo. Sí, Bueno, eso lo vimos en esa clase, pero vamos a explicarlo de nuevo. O sea, un proceso es politrópico cuando la presión y el volumen se comportan de acuerdo a esta ecuación de aquí, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo acá. Si tú tienes, digamos que un proceso politrópico y quieres hallar el trabajo, vamos a poner aquí trabajo en proceso politrópico. Entonces, tienes que saber que se cumple esta relación. Presión por volumen a la n es igual a una constante, voy a llamar K. Eso quiere decir que la presión va a ser igual a K sobre el volumen a la n. ¿Bien? Y como la integral de trabajo es la integral de la presión por el diferencial del volumen, la presión no puede salir de la integral porque no es constante. Miren que la presión aquí se ve que depende del volumen. Entonces, vamos a poner aquí V1 y V2. Entonces, vamos a reemplazar ese valor de la presión por esta expresión de acá en función del volumen explícitamente, ¿ya? Eso para poder hacer la integral. Entonces quedaría K sobre volumen a la n y esto por el diferencial de volumen. Y esto es igual a K, la K si es una constante, sale la integral y esto sería entre volumen 1 y volumen 2 por B a la menos n. Miren que está B a la n abajo, pasa como B a la menos n arriba, diferencial de B y ahora si integramos. Entonces eso sería K por B a la 1 menos n sobre 1 menos n. Recuerden que aquí esta integral se hace sumándole 1 al exponente, ¿no? Le sumas 1 a menos n, te queda 1 menos n. Y divides entre eso mismo. Y esto hay que evaluarlo entre B1 y B2. Y esto sería entonces eh, K por B1, perdón, B2, que es el límite superior, K por B2 a la 1 menos n menos B1 a la 1 menos n sobre 1 menos n. ¿Ya? Esta es la ecuación que queda. Miren que la que yo te estoy dando tiene aquí unas presiones, etcétera. De cómo se logra reducir esto más. Bueno, esta constante K, esa constante K, recuerda que es igual a P1 por B1 a la N y que también es igual a P2 por B2 a la N. Bien, porque eso el proceso es politrópico, entonces esa constante K es igual a esto y es lo mismo que esto. ¿Sí? Se cumple para cualquier estado. También sería igual a PM
por Bm a la n, donde m es el mésimo estado, ¿ok? Si los procesos son politrópicos. Entonces, vamos a utilizarlo para estos dos. Entonces, vamos a multiplicar o distribuir aquí esta k a cada término aquí. Nos quedaría lo siguiente, que el trabajo es igual a k por el volumen 2 a la 1 menos n menos k por el volumen 1 a la 1 menos n sobre 1 menos n. Bien, y ahora la k la voy a reemplazar con esto, pero para el volumen 2 voy a utilizar esta relación y para el volumen 1 voy a utilizar esta. O sea, para la k que está multiplicando el volumen 2 voy a utilizar esta. Para la k que está multiplicando el volumen 1 voy a utilizar esta. Entonces nos quedaría b2 por b2 a la n por b2 a la 1 menos n menos b1 por b1 a la n por b1 a la 1 menos n sobre 1 menos n. Y ahora simplificamos. Mira aquí que b2 a la n por b2 a la 1 menos n son potencias de igual base. Entonces debes sumar los exponentes. Suma n más 1 menos n, eso te da 1. Porque n menos n se cancela y te queda simplemente 1. O sea que aquí te quedó b2 por b2 menos b1. Aquí lo mismo sucede, ¿no? Pero b1 sobre 1 menos n. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que ahora cuando ya sepan que es un proceso politrópico, no tienen que hacer esta integral siempre, sino que tienen que directamente aplicar esta ecuación si lo que quieren es hallar el trabajo, ¿ok? El trabajo transferido durante ese proceso politrópico. Bien, recuerden que esto vale para n diferente de 1. Si n vale 1, entonces la ecuación que queda es esta ecuación de acá. Bien, si n vale 1. Tienen que hacer un procedimiento similar, sino que en vez de utilizar aquí un valor, esta n, en vez de dejarla aquí como variable, la reemplazas como 1, haces la integral y vas a ver que te queda esto de aquí. Bien, y como les decía, esto que está aquí, P1 por B1, eso es la constante. Miren que aquí n vale 1, ¿sí ven? Aquí es como si estuviera la n, pero como vale 1 se quita, y eso es precisamente la constante. Esto es K, la constante del proceso politrópico. ¿Ya? Entonces por eso les decía que puede ser P1 por B1 o P2 por B2. Bien. Ahora, esto de acá, de el proceso politrópico entre dos estados, te sirve para cuando tienes un sistema que sufre varios procesos consecutivos y tienes que hallar una relación entre dos estados. Digamos que conoces, por ejemplo, la presión y el volumen del estado 1, pero del estado 2 nada más conoces la presión, no conoces el volumen. Eso significa que tú planteando esta relación, bien, planteando esta relación, tú conoces presión y volumen del estado 1 y la presión del estado 2, puedes despejar el volumen del estado 2. Lo mismo si lo que conoces son, por ejemplo, si en vez de conocer, bueno, conoces todo del estado 1 y del estado 2 no conoces la presión, bueno, de ahí despejas la presión, ¿ya? Entonces te sirve para cuando te hace falta una propiedad en uno de los dos estados que sufren un proceso, entre los cuales hay un proceso politrópico, ¿ya? No sé si se entendió ahora un poquito mejor. Sí, dale bien. Ok, listo muchachos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el análisis energético en volúmenes de control. Déjenme que yo estoy viendo el libro en la otra pantalla, pero cuando tengo la otra pantalla activa no puedo escribir bien. O sea, se vuelve complicado escribir. Hacer líneas que no sé, que yo no estoy haciendo. Pero voy a cerrar aquí y voy a confiar en mi memoria. Ahora sí. Análisis energético
en volúmenes de control. Esto ya se pone más interesante, ¿eh? Entonces, recuerden que un volumen de control es un sistema abierto, es decir, un sistema en el cual ustedes pueden tener transferencia de energía y de materia a través de las fronteras de dicho sistema. Bien, entonces consideremos este círculo que está aquí, que esta forma arbitraria es precisamente para representar eso, un sistema cuya frontera o cuya definición es arbitrario, es decir, que esto es cualquier cosa, ¿ya? Por eso en los libros hacen estas formas así, todas, digamos, sin ningún, sin ningún, ¿cómo se dice? Sin algo definido, o sea, que se ven así como hechas porque sí. Esto lo hacen para representar que es algo arbitrario, o sea, que puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces tenemos aquí un sistema, bien, ese CB significa control volume, cuando ustedes lo vean en algún libro, CB significa control volume, o sea, volumen de control o sistema abierto. Tenemos aquí un sistema abierto, bien, pues tiene dos aberturas, por acá y por acá. Bien, esto aquí parece que estuviera cerrado, pero no es así, sino que están como están unas líneas punteadas aquí, pero en realidad eso está abierto. ¿Ok? Es como, imagínense que tienen un recipiente que tiene por donde meterle agua, no sé, cualquier cosa, por dos lugares, uno por el que entra y otro por el que sale. Bien, o algo completamente abierto, literal. Y ese sistema, en el instante de tiempo t, que estamos analizando un instante inicial, en el instante de tiempo t, la masa contenida en todo este sistema y en esta región, que es la región de entrada, sería la siguiente. Entonces vamos a poner aquí la masa sería igual a la masa del sistema del volumen de control en el tiempo t más la masa de la región E, que es la región de entrada. Y luego de un tiempo, el volumen de control, muchachos, no es, digamos, algo físico, o sea, no es la zona física del recipiente, sino que es la cantidad de materia. O sea, el volumen de control cambia su forma de acuerdo a cómo la cantidad de materia, que es esto que se representa aquí con azul, la cambia también. Entonces, miren que esa misma cantidad de materia, después de un tiempo, toda la masa que estaba en las regiones, pues circuló, digamos que esto tenía un movimiento hacia acá, circuló y se movió, pasó por el volumen de control y ahora está en una región S, que no necesariamente es del mismo tamaño que la región E, pero sin embargo, eso fue después de un tiempo delta de t, ¿ok? Y después ocurrió un pequeño intervalo de tiempo, entonces toda esa masa que estaba en las regiones, pues circuló a través del volumen de control acá y pasó a una región S. Entonces podemos decir que la masa del sistema, la masa total, también es en el intervalo de tiempo, en el instante de tiempo, perdón, T más delta de T, la masa, pues será la masa del volumen de control más, perdón, la masa del volumen de control, pero ahora no en el instante T, sino en el instante T más delta de T, ¿ya? Más la masa de la región de salida, M sub S. Bien, miren que estas dos masas son iguales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad fija de materia que estamos analizando durante un intervalo de tiempo. Entonces, esta cantidad de materia aquí estaba inicialmente ME más MCB en el instante de tiempo t y luego pasó un tiempo y esa masa se convirtió en la masa del volumen de control, pero en el instante de t más delta de t. Estas dos masas no son iguales, o sea, aunque la forma sea la misma, puede que no sean iguales porque estas regiones, la región de entrada y la región de salida, son diferentes. O sea, imagínenlo como que esto es un tanque que tiene, ustedes le están llenando con agua y también al mismo tiempo le están sacando agua. Pero ustedes lo llenan con agua más rápido de lo que sale. Eso quiere decir que después de un instante de tiempo, aquí en el tanque
se estuvo llenando, o sea, hay más masa, y acá siguió saliendo, ¿ya? Pero sale más lento, entonces aquí hay más masa de la que había antes, ¿ok? Y acá habrá menos masa de la que está saliendo de la que había en la entrada, ¿listo? De tal forma que la suma de estas dos es igual a la suma de estas dos. Bien, eso es lo que les quiero decir, que permanece constante. No sé si me enredé un poquito o se entendió, ¿sí se entendió? Manden manos si se entendieron, si no, vale, listo. Bueno, entonces, eso es por, digamos, por mera lógica. Ahí, aquí. ¿Qué es por mera lógica? Que la cantidad de masa es la misma, entonces podemos escribir que, igualando estas dos masas, podemos escribir que la masa del volumen de control en el instante de tiempo t más la masa de entrada es igual a la masa del volumen de control en el instante de tiempo t más delta de t más la masa de salida. Bien. Y esto es lo que se conoce como el balance de materia. Bien, obviamente hay unas demostraciones mucho más complicadas que te llevan a algo que se llama una ecuación de continuidad, que eso ya los ingenieros químicos lo usan con, digamos, con mayor rigor técnico, con mayor dificultad matemática. La ingeniería química es más difícil que la ingeniería mecánica en cuestión matemática y en cuestiones de algunas materias que también son bastante exigentes. Bien, entonces vamos a quedarnos con esta definición y ahora lo que vamos a hacer es que en general vamos a hacer un análisis pero a través del tiempo, porque en general los sistemas abiertos varían con el tiempo, ¿ya? Imagínense, como les digo nuevamente, que este sistema abierto es un tanque que ustedes están llenando y que al mismo tiempo están vaciando, ¿ya? Ese sistema abierto, la masa dentro de ese sistema abierto va a variar con el tiempo, ¿bien? Entonces, para nosotros representar esa variación en el tiempo de esa masa, vamos a tratar de aquí, de esta ecuación, vamos a tratar de encontrar una derivada, ¿vale? Y para eso vamos a reorganizar la ecuación, vamos aquí a ponerlo balance por unidad de tiempo. Bien, vamos a encontrar una ecuación, vamos a reorganizarla, perdón, de esta manera, miren. Voy a pasar a restar este término MC, no, voy a pasar a restar este de acá, a este lado, y este lo voy a pasar a MS, lo voy a pasar a restar al otro lado. De tal manera que quede esto aquí. MC en el tiempo t más delta de t menos la masa en el volumen de control en el tiempo t, y eso es igual a la masa de entrada menos la masa de salida. Bien, este lo pasé al otro lado y este lo pasé a este lado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir todo entre el intervalo de tiempo delta de t. Bien, entonces vamos a hacer aquí mcb t más delta de t menos mcb en el intervalo de tiempo t sobre el delta de t, y eso es igual a me sobre delta de t menos ms sobre delta de t. Y ahora voy a tomar en ambos lados de la igualdad el límite cuando delta de t tiende a cero. Bien. Esto que está al lado izquierdo, ustedes se darán cuenta que es la derivada de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Recuerden la definición de la derivada como un límite, ¿cierto? Vamos a poner aquí, vean acá. La derivada es el límite cuando h, en este caso delta de t,
aquí, esta mejor. Límite cuando delta de x, pero en este caso es delta de t, tiende a cero de la función evaluada en x más delta de x menos la función en x. Ahora reemplacen la x por la t y vean esto acá. Y en vez de f es una masa del volumen de control, o sea, es una función. La masa es una función. ¿Bien? ¿Qué les queda? Eso es la derivada de la masa del volumen de control con respecto al tiempo. ¿Bien? Esto lo que significa es la velocidad de variación de la masa del volumen de control en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo cambia la masa en ese volumen de control en un tiempo dado? Y esto que está de este lado acá, esto que está de este lado acá, se define como flujos másicos. Aquí el límite cuando delta de t tiende a cero de una masa entre delta de t, esto es lo que se llama flujo másico, m punto, flujo másico, ¿ya? Esto sería, esto lo que significa es qué tanta cantidad de materia pasa por unidad de tiempo durante una sección dada. Entonces, miren que aquí tenemos ME sobre delta de t menos MS sobre delta de t. Y ambos tienen el límite. Entonces esto sería M punto E menos M punto S. Esto lo que significa es qué tanta materia entra por unidad de tiempo, qué tanta materia entra por unidad de tiempo por la región de entrada y qué tanta materia entra, o perdón, sale por unidad de tiempo en la región de salida. Bien, esto es flujo. Vean esto o analícenlo con el ejemplo del tanque de agua. Miren, ¿cómo va a variar la masa en el tanque de agua? Pues va a variar de acuerdo a la resta entre la cantidad de agua que tú le metes al tanque y le quitas la cantidad de agua que sale. Si esto da positivo, significa que el tanque se está llenando, o sea que entra más agua, ¿cierto? Porque este va a dar positivo, o sea que este es mayor que este, entonces entra más agua de la que sale. Y si da negativo, entonces eso significa que sale más agua de la que entra, o sea que la masa tiene una derivada negativa, lo que significa que está decreciendo, ¿ya? Y si es positiva, pues significa que está creciendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama como también el balance de materia por unidad de tiempo. ¿Bien? Sin embargo, sin embargo, nosotros muchas veces en ingeniería hacemos el análisis de análisis en estado estacionario. ¿Quién me recuerda qué significa estado estacionario? ¿Alguien me recuerda, por favor? No era algo en que las variables no cambiaban con el tiempo. Me gusta la música. La que te ponían en el trabajo. Elegante. Eh, sí, estado estacionario significa un estado en el cual ya las propiedades, no las variables, sino las propiedades del sistema no cambian con el tiempo. El ejemplo que yo les colocaba para ver la diferencia entre un estado estacionario y un estado no estacionario, que ese estado no estacionario se denomina estado transitorio, es cuando ustedes prenden un motor. ¿Ok? Imaginen que tienen una moto y cuando lo prenden, ustedes saben que él hace un ruido "crin", y luego se mantiene quietecito, ¿verdad? Bueno, ese instante de tiempo en el cual el motor estaba encendiendo, entonces ese instante de tiempo es transitorio, porque él hace un, digamos, un esfuerzo inicial y ya después, cuando ya el motor está prendido, que ya calentó la moto, por decirlo así, ya él queda, digamos, de manera uniforme, el sonido, por decirlo así, o el funcionamiento es de manera uniforme. Ese es un estado estacionario, o sea, ya ahí las variables ya no
digamos, ya no, las variables no, las propiedades de ese sistema ya no varían con el tiempo. Bien, entonces normalmente a nosotros nos interesa analizar estados estacionarios, o sea, estados de funcionamiento de las máquinas, no estados en los que sean estados, digamos, transitorios o estados muy breves de tiempo, porque digamos que esas no son las condiciones normales de operación, ¿ya? O sea, si ustedes están en una empresa y están analizando el funcionamiento de una planta de producción de energía, no les va a interesar mucho cuando la planta enciende, sino más bien les va a interesar que cómo se comporta durante todo su funcionamiento, ¿ya? Y durante ese funcionamiento lo normal es que las propiedades de ese sistema no varíen demasiado, o sea que se puede considerar como en estado estacionario. Claramente esos estados transitorios sí son importantes cuando eso significa que el sistema hace un esfuerzo muy alto y entonces ustedes tienen que hacer análisis de esos estados transitorios para diseñar el sistema de tal manera que soporte esos esfuerzos. Y no estoy hablando de esfuerzo meramente del material, sino también en consumos de energía. O sea, me refiero a un estado o a un instante en el cual el consumo de energía o las fuerzas que se generan o la temperatura o etcétera suben por encima de los valores normales. Ya ustedes tendrán que hacer ese análisis cuando quieran diseñar el, el sistema. Pero como a nosotros no nos interesa diseñarlo, sino analizarlo, pues el estado estacionario es bastante útil. Y en el estado estacionario, pues si las propiedades no varían con el tiempo, eso lo que significa es que la derivada de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo es igual a cero, porque no hay variación. Entonces, el m punto de entrada será igual al m punto de salida. Eso quiere decir, eso quiere decir que la cantidad de masa que entra será igual a la cantidad de masa que sale, porque ya no va a variar la masa en el volumen de control. ¿Ok? Ahora imaginen el caso en el que tienen el tanque de agua y lo están llenando y lo están vaciando, pero se llena y se vacía con la misma, eh, con la misma con la misma rapidez. Entonces el nivel del agua o la cantidad de agua que va a haber no va a cambiar. ¿Ya? Entonces va a estar en estado estacionario. Bien, en respecto a la masa, ¿ok? O sea, esa masa va a estar en estado estacionario. Bien, este ejemplo no es muy ilustrativo para todos los sistemas que tenemos que hacer porque nosotros no analizamos tanques de agua, sino más bien flujo en tuberías, etcétera. Entonces nosotros, imaginen ahora este otro ejemplo, tienen una tubería y esta tubería está conectada a múltiples máquinas, ¿vale? Múltiples máquinas, muchas máquinas, turbinas, compresores, calderas, etcétera. Bien, si estamos en estado estacionario, lo que va a significar esto es que la cantidad de material que entre puede ser vapor de agua, puede ser agua líquida, etcétera. Tiene que ser igual a la que salga. Bien, y esto básicamente es que se cumpla la conservación de la materia. ¿Ok? Esto también se le llama conservación de la materia. La materia no se va a crear ni a destruir en el sistema. ¿Ya? Tiene que lo que entra tiene que salir. Y eso es el balance de materia. Vamos a ver un ejemplo. Ah, no, antes de ver el ejemplo, vamos a ver aquí otra forma de calcular el flujo másico. ¿Bien? Existe una fórmula que no voy a demostrar para calcular el flujo másico, que es el flujo másico es igual a la densidad por el área por la velocidad. Recuerden que la C la estamos utilizando para representar velocidad, porque la letra B la dejamos para el volumen. Entonces, esta es una fórmula para calcular flujo másico unidireccional. Unidireccional lo que significa es que el flujo es en una sola, en la misma dirección. Ejemplo, ustedes tienen una tubería y el flujo es a través de la, de la, del eje de la tubería, o sea, es así. Entonces es un flujo unidireccional. ¿Cuándo no es flujo unidireccional? Cuando, por ejemplo,
tienen una tubería así y ustedes analizan un flujo así, pero, pero tienen un sistema de coordenada XY. Entonces ahí tendrá dos dimensiones. Bien. Pero si lo analizan en otro sistema de coordenadas, por ejemplo, uno así, entonces ahí sí será unidireccional. O puede que el flujo no sea en ese sentido, sino que ingrese así. O sea, ingrese con un cierto ángulo a la tubería, por ejemplo. Entonces ahí el flujo ya no es unidireccional. Bien. Estoy explicando esto muy rápidamente. En la mayoría de los casos va a ser flujo unidireccional, ¿ok? Eso ya lo verán con más detalle, ese tipo de consideraciones de flujo en mecánica de fluido. Aquí no es muy importante. Entonces, tengo una forma de calcular el flujo másico. Miren, ustedes recuerden que el volumen específico es igual al inverso de la densidad. Entonces, yo puedo reemplazar eso acá y puedo obtener otra ecuación equivalente que es esta, sobre volumen específico. Bien, simplemente reemplacé la densidad como el inverso del volumen específico y me queda de esta forma. Y también el producto AC, que es velocidad por área, eso ya ustedes lo habrán visto en física 2, eso es lo que se denomina caudal, ¿ok? Caudal, ¿listo? Entonces hay ejercicios en los que les dicen el caudal de agua, por ejemplo, es de tanto, no confundir el caudal con el flujo másico. En este flujo másico y nada más estas dos, A por C es caudal, ¿ok? Esto sería ρ por el caudal, que se representa con la letra con B punto, así de esta manera. Bien. Bueno, yo voy a hacer el símbolo que yo siempre hago, que es este. Este es el caudal. Como una B con una rayita y un puntico. Eso significa caudal. Bien. Esto aquí lo mismo. Caudal sobre volumen específico. Bien. Entonces A por C es igual a caudal. ¿Listo? Entonces recuerden, cuando en un ejercicio les digan el caudal es tanto, no es el flujo másico. Flujo másico es esto. El caudal no se conserva, como les habrían dicho en física 2. Ustedes dicen, el caudal que entra aquí tiene que ser igual acá. No se conserva. Únicamente eso pasa cuando la densidad es una constante. ¿Ya? Cuando la densidad del fluido es una constante, el caudal se conserva. Es decir, tiene una tubería larga. Suponga que tiene una tubería larga, bien, muy larga. Ustedes pueden decir que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Eso es correcto. Bien. Pero no pueden decir que el caudal que entra, que esto es lo que hacen en mecánica de fluidos, es igual al caudal que sale. En mecánica de fluidos de física 2, ¿ok? No en fluidos de mecánica, sino en de física. Es igual al caudal que sale. Eso es falso. Eso no se cumple siempre. ¿Por qué? Porque lo que se conserva es el flujo másico, no el caudal. Recuerden que el análisis lo hicimos con las masas y obtuvimos fue esto. Obtuvimos fue esto. Flujo másico de entrada igual a flujo másico de salida. No obtuvimos caudal de entrada igual a caudal de salida. Entonces, esto únicamente de que el caudal se conserva, únicamente es real cuando las densidades no cambian en el trayecto. Entonces, ¿por qué digo eso? Pues miren, flujo másico de entrada sería densidad por caudal de entrada. Densidad de entrada por caudal de entrada es igual a flujo másico de salida, que es densidad de salida por caudal de salida. ¿Ya? Si las densidades son diferentes, se ve claramente que, por ejemplo, el caudal de salida es diferente al caudal de entrada y sería densidad de entrada entre densidad de salida por el caudal de entrada. ¿Ya? Se ve que son diferentes aquí. Pero si las densidades son iguales, esto vale 1 y entonces ahí sí caudal de entrada igual a caudal de salida. Bien, entonces recuerden eso, el caudal no se conserva. Y esto toma más importancia, bueno, en física lo toman así porque en los sistemas que se analizan en física,
digamos que la densidad efectivamente no varía mucho. Entonces, digamos, tiene o es válido que hagan esa afirmación de que el caudal se conserva, ya aunque no es lo correcto. Pero en termodinámica esto toma mucha más importancia porque aquí estamos analizando que hay procesos intermedios acá, aquí hay procesos intermedios en los cuales la temperatura del fluido puede variar mucho. Y cuando aumenta la temperatura, la densidad disminuye y disminuye de manera considerable. Entonces, acá, al decir que los caudales se conservan, es totalmente falso. Lo que sí se conserva es el flujo másico, ¿ya? Recuerden también que para ver cómo varía la densidad, podemos ver también cómo varía el volumen específico, que es el inverso de la densidad. Y si ustedes van a las tablas de termodinámica, por ejemplo, para el agua, miren cómo va variando el volumen específico. O para el vapor, vamos a ver vapor de agua, acá en la tabla A5, A4. Para el vapor, miren cómo va variando el volumen específico. ¿Sí ven? Aquí está 23, 27, 30, 33. Eso quiere decir que la densidad también va variando. Si el volumen específico aumenta, la densidad va disminuyendo con la temperatura. ¿Ya? Entonces aquí decir que que el caudal se conserva es falso. Lo que se va a conservar es el flujo másico, que es el producto de densidad por caudal. ¿Queda eso claro? Ok. Vamos ahora sí a ver el ejemplo. Ah, algo que no les dije. En un sistema de estado estacionario, eso que dice aquí, flujo másico de entrada y flujo másico de salida, también aplica para sistemas que tienen varias entradas y varias salidas, ¿ya? Entonces, este flujo de másico es el flujo másico total de entrada, o sea, la sumatoria del flujo que entra por todas las entradas. Y este flujo másico M sub S, M punto S, de salida, es el flujo másico total de todas las salidas. Entonces, esto sería la sumatoria de todos los flujos máxicos de salida. ¿Cómo así? Bueno, miren el ejemplo. El ejemplo, a ver, correcto. Ejemplo 4.1. Vean el ejemplo, que estamos analizando un sistema que tiene dos entradas, si ven, 1 y 2 son entradas, pero la 3 es salida. Entonces, el flujo másico de entrada total será m.1 más m.2. ¿Ya? Vamos a ver qué nos pide este ejemplo. Dice, calentador de agua de alimentación en estado estacionario. Dice, un calentador de agua de alimentación que funciona en estado estacionario tiene dos entradas y una salida. En la entrada 1, el vapor de agua entra a una presión de 7 bar a una temperatura de 200 grados Celsius con un flujo másico de 40 kilogramos por segundo. ¿Bien? Esto no les había mencionado, las unidades de el flujo másico, ponerlo por aquí, las unidades del flujo másico son kilogramos por segundo, ¿ya? Y las del caudal son metros cúbicos por segundo. En la entrada 2, el agua líquida a una presión también de 7 bar y a una temperatura de 40 grados Celsius penetra a través de una superficie de 25 centímetros cuadrados y no nos dice más nada. Penetra a través de una superficie A2 de 25 centímetros cuadrados. Dice ahora, en la salida 3 se tiene un flujo volumétrico
Ojo, flujo volumétrico, eso es lo que es el caudal, ¿ok? No es el flujo másico, este es caudal. Un flujo volumétrico de 0,06 metros cúbicos por segundo de líquido saturado a 7 bar. Nos dicen, determínese los flujos másicos de la entrada 2 y de la salida en kilogramos por segundo y la velocidad en la entrada 2 en metros por segundo. Bien, entonces nos están pidiendo flujo másico en la entrada 2 y de la salida, o sea, m.2, vamos a poner aquí incógnitas, m.2 y m.3. Bien, y nos están pidiendo la velocidad en la entrada 2, o sea, la velocidad, perdón, la velocidad es con la letra C, C2. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué tenemos. Bien, en el estado 1 nosotros tenemos el flujo másico, o sea, vamos a poner aquí tenemos flujo másico en el estado 1. Bien, en el estado 2 nos están dando presión y temperatura, nos dicen que es agua líquida y nos están dando el área. Bien, presión, temperatura y área. Y nosotros necesitamos es el M punto. Miren que para el M punto necesitamos tanto el área como la densidad como la velocidad. Bien, pero la velocidad tampoco la conocemos. La densidad la podríamos conocer de las tablas, ya que tenemos presión y temperatura, podríamos ir a las tablas a buscar el volumen específico y recuerden que el volumen específico es el inverso de la densidad, entonces ahí con eso tenemos la densidad. Entonces nos hacen falta la velocidad en 2, nos hace falta la velocidad en 2, que de hecho también es una incógnita. ¿Bien? Hay que hallar la manera de encontrarla o alguna forma alternativa para solucionar el problema. En 3 nos dice flujo volumétrico de 0,06 metros cúbicos por segundo. Esto lo que es el producto de área por velocidad, o sea, nos están dando caudal. Y nos están dando también que es líquido saturado a 7 bar. Entonces nos están dando dos propiedades. Si se dan cuenta, nos están dando el título y la presión. Pues ya con eso ustedes pueden ir a una tabla, a la tabla de saturación de presión y hallar el volumen específico. Con eso la densidad la multiplicamos por el caudal y obtenemos el M punto. O sea que ya ya sabemos cómo hacerlo. ¿Y cómo vamos a hallar el M.2? Haciendo el balance de energía, el balance de materia, perdón. Bien, entonces vamos a realizar lo siguiente. Balance de materia. ¿Cómo va a quedar el balance de materia? Vamos a suponer que esto es en estado estacionario, es decir, que ya estas propiedades que están acá no van a variar con el tiempo. Bien, esa va a ser la suposición clave en casi todos los ejercicios. ¿Qué significa que es en estado estacionario? Que los flujos másicos de entrada tienen que ser igual a los flujos másicos de salida. Entonces nos va a quedar que m.1 más m.2 es igual a m.3. Y de aquí vamos a despejar el 2, que es el único que no podemos calcular por sí solo, sino que tenemos que hacer uso de esto. Entonces nos va a quedar que el 2 va a ser m.3 menos m.1. Bien, m.3, este pasa a restar menos m.1. El m.1 ya lo conocemos y el 3, vamos a ponerlo aquí m.3, va a ser igual a el caudal en 3, que ya lo conocemos, ¿cierto? Sobre el volumen específico. Miren que el volumen específico en 3. Miren que esa es la ecuación que está acá, ¿sí? Caudal entre volumen específico. ¿Listo? Que eso es lo mismo que densidad por, por caudal. Bien, entonces vamos a hallar el caudal, perdón, el volumen específico en 3. Tenemos que es líquido saturado a 7 bar y es agua. Entonces vamos acá a la tabla de saturación de presión, que es la tabla A3, propiedades de agua saturada,
tabla de presión y buscamos los 7 bares. Bien, a 7 bar y líquido saturado, el volumen específico es de 1.1080 por 10 a la menos 3. Bien, 1.1080 por 10 a la menos 3. Recuerden eso. Entonces sería 1.1080 por 10 elevado a la menos 3 sobre el caudal 3, que es 0.06 metros cúbicos por segundo. Recuerden que el volumen específico está en metros cúbicos por kilogramo. Esto nos va a dar, bueno, aquí miren que el metro cúbico se va con el metro cúbico y esto va a quedar en kilogramos por segundo. Eso da 0.06 sobre 1.1080 por 3, 54.15 kilogramos por segundo. Bien, ese es el flujo másico 3. Lo reemplazamos acá, 54.15 kilogramos por segundo, menos el m.1, que era de 40 kilogramos por segundo, y eso nos da 14.15 kilogramos por segundo. Entonces ya tenemos el m.3, el 2, nos falta la velocidad en 2. ¿Cómo hallamos la velocidad en 2? Entonces vamos a ver en qué ecuación sale la velocidad. Sale en esta, miren. M punto es igual a densidad por el área por la velocidad. Vamos a despejar de aquí la velocidad. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad es igual al m punto sobre la densidad por el área. Bien, pero vamos a esta densidad, o bien, vamos a utilizar mejor esta, la de abajo, la que tiene volumen específico, para no tener que andar calculando densidad, sino ya con el volumen específico. Entonces, de aquí vamos a despejar la velocidad. Sería pasar a multiplicar volumen específico y a dividir el área. Ese sería el m punto por el volumen específico sobre el área. Ahora sí. Y como este es para el estado 2, entonces sería m punto 2, volumen específico 2 sobre el área 2. Listo, esto sería aquí C2. Entonces, ¿qué nos falta de esa ecuación? Ya tenemos el m punto, que es 14.15 kilogramos por segundo. Bien. El volumen específico en 2 no lo tenemos, pero lo hallamos de las tablas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos el volumen específico en 2? Nos están diciendo acá en el enunciado que es agua líquida. ¿Ok? Agua líquida significa que estamos en la zona, si tenemos aquí el diagrama TS, perdón, TS, sí, o PS, perdón, el diagrama TB, estamos en la zona líquida, es esta zona de acá. Bien. Y esa es la zona también que se denomina líquido subenfriado o líquido comprimido. Bien. Líquido subenfriado o líquido comprimido. Nos dice, es líquida a 7 bar y 40 grados Celsius. Entonces nos vamos a ir a las tablas de agua líquida o agua subenfriada o agua comprimida. Es lo mismo. Esa es la tabla, aquí se las muestro en el índice. Vean acá. Es la tabla A5. Propiedades de agua comprimida, líquida. Bien, es la tabla A5. La tabla A5, aquí está. Buscamos la presión. Buscamos la presión de 7 bar y 40 grados Celsius esa temperatura. Entonces veamos acá, tabla A4, esta no es, tabla A5. Vean que comienza por 25 bar. ¿Ven? Miren que comienza por 25 bar. Comienza por 25 bar, va hasta 50, 75, o sea, no hay tabla de 7 bar. ¿Ok? Esto suele suceder en algunas ocasiones y lo que hay que hacer cuando
no hay tablas para líquido comprimido, es hacer una aproximación y tomar el valor de líquido saturado, ¿ok? O sea, tomarlo como si fuera líquido saturado a 7 bar. Entonces nos vamos acá y buscamos en la tabla de líquido saturado a 7 bar. Aquí está presión 7 bar. O déjenme ver algo, a ver. Déjenme ver si se puede hacer de otra forma. Porque eso es como lo último que hay que hacer, tomar esa aproximación. Agua líquida a una temperatura de 40 grados Celsius penetra una superficie a 2. Déjenme ver qué hicieron en el libro. 1.2. Ah, ok, miren. Lo que les decía. El estado 2 es de líquido comprimido, pero si ustedes vieron no hay tabla eh, para ese valor de presión. Entonces lo que se hace es que el volumen específico en este estado se aproxima para B2 igual al volumen sub F, o sea, el volumen del líquido saturado, pero no utilizando la tabla de presión, sino la de temperatura. ¿Ok? Entonces ahí fue mi error, no es la tabla de presión, sino la de temperatura. Entonces nos vamos a la tabla de temperatura. Ojo, esto es algo muy arbitrario, ¿ok? Esto es algo que tienen que tener claro por si les llega a pasar en algún ejercicio, en algún estado. Cuando no tienen tabla de líquido comprimido, utilizan el valor de líquido saturado a la temperatura que les dieron, no a la presión, porque le pueden dar una presión y una temperatura. No a la presión, sino a la temperatura. O sea, no utilicen esta tabla de presión, sino la de temperatura. Bien, era a 40 grados Celsius y utilizamos el valor de líquido saturado, que es 1.0078. ¿Ya? Entonces acá sería 1.0078 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Metros cúbicos por kilogramo. Sobre el área 2, que era de 25 centímetros cuadrados. Eso hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿listo? Entonces sería 25 centímetros cuadrados, pero eh, un centímetro o 100 centímetros son un metro, pero como está el cuadrado, tenemos que elevar aquí al cuadrado y acá también. Entonces aquí quedaría 100 al cuadrado. Listo. Hacemos la operación 14.15 por 1.0078 por 10 elevado a la menos 3 sobre 25 sobre 100 al cuadrado. Eso da 5.7. Miren que todas las unidades son del sistema internacional, kilogramo, metro, segundo. Este centímetro se va, todo va a dar en metros por segundo. 5.7 metros por segundo. Muchachos, fui un poco más rápido en este ejercicio, en la forma de hallar las tablas y eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de dónde salió? Véanlo bien, me mandan manitos si está todo bien. Bueno, parece que todo está claro. Vamos entonces ahora con el balance de energía para volúmenes de control.
Bien, déjenme tomar algunas capturas del libro para ahorrar tiempo, no hacer dibujos ni nada de eso. Vamos a tomarle captura a esto. Está bien. Esto es para ahorrar tiempo, ¿no? Yo lo voy a explicar bien. Mm, Bueno, hasta ahí. Bueno, muchachos, miren. Para hacer la deducción de la ecuación del balance de energía para un volumen de control, vamos a suponer o vamos a analizar un sistema arbitrario abierto igual al anterior que utilizamos para la masa. Miren, es un sistema que consta de un volumen de control, una región de entrada y una región de salida. Sino que ahora en vez de ver la masa que está contenida en ese volumen de control en el instante inicial, vamos a ver es la energía, ¿ya? Entonces, inicialmente la energía en el tiempo t, la energía del tiempo t, o sea, la energía total, va a ser la energía que está en ese volumen de control, ¿cierto? Miren, E sub Bc en el tiempo t, la energía que está aquí en este volumen de control, más la energía que está contenida en esta región de entrada, que esa energía sería la suma de su energía cinética, aquí la energía cinética, energía potencial y energía interna. Pero miren que aquí están escritas por unidad de masa, es decir, la masa dividieron aquí entre la masa y la factorizaron acá. Bien, o sea, están escritas por unidad de masa. Miren que si ustedes multiplican m por u, eso da u mayúscula, ¿cierto? La energía interna. Me por velocidad sobre 2, eso es la energía interna, es la energía cinética, perdón, y la masa por la gravedad, por la altura, es la energía potencial. Entonces, esta es la energía que está contenida en el instante de tiempo inicial. Y en el instante de tiempo final, después de que transcurrió un tiempo delta de t, es decir, la energía en t más delta de t, pues será la energía del volumen de control en ese instante de tiempo t más delta de t más la energía contenida en esta región de salida, que sería la suma de la energía interna más energía cinética más energía potencial. Entonces, es exactamente lo mismo pero con la región de salida. Bien, ahora, planteando el balance de energía que todos conocemos eh, durante este trayecto de tiempo delta de t, que pudieron haber ocurrido transferencias de calor y de trabajo, nos va a quedar esto, miren, que la energía de salida menos la energía de entrada, esto es básicamente el delta de energía, ¿cierto? Entonces el delta de energía es igual a Q menos W. Ese es el balance de energía que ya nosotros conocemos y que hemos aplicado. Delta de energía igual a Q menos W. Sino que lo estamos haciendo en forma general, ¿ya? Ahora, ese delta de energía, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar estas ecuaciones, ¿bien? Estas dos ecuaciones. La energía del tiempo t es todo esto, entonces lo metemos aquí. Y la energía del tiempo t más delta de t es todo esto, entonces lo metemos acá.
Entonces eso es lo que se hace aquí, miren. Se reemplazó lo que ya se había dicho antes, la energía del tiempo t más delta de t, se reemplazó por esto, y la energía del tiempo t se reemplazó por esto. Y eso es igual a Q menos W. Bien. Se reorganiza, ¿de qué manera? Todos estos términos, que son la masa por la energía interna, por la energía cinética, por la energía potencial, se pasa al otro lado y este de aquí también se pasa al otro lado. Del lado izquierdo nada más queda energía del volumen de control en el tiempo t más delta de t menos energía de volumen de control en el tiempo t. Bien, ya van a ver para qué dejamos nada más eso en el lado izquierdo. Porque ahora vamos a hallar la forma por unidad de tiempo, balance por unidad de tiempo. Bien, vamos a hallar la forma por unidad de tiempo, que sería dividiendo todo esto entre el delta de tiempo. Voy a verlo en el libro a ver si ya está, efectivamente. Se divide todo entre el delta de tiempo. Si ustedes ven es la misma ecuación de arriba, pero dividida entre el delta de tiempo. Y voy a volarme todo eso. La demostración no es muy importante, muchachos. Por eso estoy yendo tan rápido. Tomamos el límite, ¿ok? Vamos a tomar el límite de todo esto. Cuando tomen el límite del lado izquierdo, ¿qué les va a quedar? Toman el límite y le va a quedar el límite de energía de volumen de control en el tiempo t más delta de t menos energía de volumen de control en el tiempo t sobre delta de t. Y eso es una derivada. Es la derivada de la energía en el volumen de control con respecto al tiempo. Esto lo que significa es cómo cambia la energía del volumen de control o de mi sistema abierto mediante transcurre el tiempo. ¿Ya? Luego tenemos aquí el límite. Recuerden que aquí ya sacamos límite de Q entre delta de T. Eso se define como el Q punto o el flujo de calor. ¿Ok? Entonces esto aquí ya cambia con respecto al balance de energía para sistemas cerrados, que antes era simplemente Q. Ahora esto pasa a ser Q punto y es flujo de calor. Bien, flujo de calor. Lo que significa esto es qué cantidad de calor pasa a través de las fronteras del sistema por unidad de tiempo. Bien, la cantidad de calor que pasa a través de las fronteras del sistema por unidad de tiempo. Ya no es solamente la cantidad de calor que pasa, o sea, no es solamente el número, sino cuánto pasa por unidad de tiempo. Esto pasa de ser ahora un número a ser una razón, ¿ok? A ser una razón. Bien, esto que está acá, W punto, ya no es el trabajo, sino que ahora es el flujo de trabajo o también conocida como potencia. La potencia es cuánto trabajo se consume o cuánto trabajo se genera, porque ustedes saben que el trabajo puede ser consumido o generado por el sistema. Cuánto trabajo se consume o se genera por unidad de tiempo. Bien, en este caso, pues puede ser por segundo, visto que es la unidad de tiempo que se utiliza. Cuando ustedes hablan de potencia de un motor, por ejemplo, un motor de 7 caballos de potencia, eso significa que ese motor produce la potencia de 7 caballos por unidad de tiempo, ¿ya? Por unidad de tiempo. Un motor de 500 watts de potencia, eso significa que produce 500 kilojoules por segundo, ¿ok? Por unidad de tiempo. Kilojoules por segundo es watts. La unidad de potencia eh, que vamos a trabajar nosotros es watts, que significa kilojoules por segundo. ¿Ok? Eso lo vieron de mecánica, de física mecánica. Entonces, esto es la potencia. Por eso a este balance de energía, cuando ya lo completemos, se va a denominar también balance de potencia. ¿Bien? Ese es el trabajo en todas digamos, el trabajo total transferido en todas las fronteras del sistema. Es decir, tanto en las fronteras aquí
del volumen de control como las de la región de entrada y la región de salida. ¿Bien? Entonces el trabajo total transferido. Esto que está aquí, pues al sacar el límite mc sobre delta de t, pasa a ser el m punto. Ese ya lo vimos del pasado, ¿no? Y ms sobre delta de t es el m punto de salida. Las otras que están acá adentro son constantes. ¿Sí ven? La velocidad, la gravedad, la altura, la energía interna se mantienen constantes en un estado determinado. ¿Listo? Entonces, estos son las cosas nuevas que salen. Flujo de calor y la potencia, que es el flujo de trabajo o velocidad de transferencia de trabajo a través de las fronteras del sistema. Pero muchachos, aquí también hacemos el análisis de sistemas estacionarios. Pero antes de eso, quiero hacer algo primero. Y es que recuerden que esta potencia que está acá es el trabajo total transferido en todas las fronteras del sistema. Pero en esta frontera de región de entrada hay una presión que tiene ese fluido o esa masa o esa sustancia que entra y se mueve. O sea que hay un desplazamiento. Y recuerden que la presión genera una fuerza. Bien, entonces vamos a distribuir ese término de trabajo lo vamos a desglosar en dos partes. Está por acá. Poner aquí desglose del término de trabajo. Tensión. Entonces aquí tenemos, como les digo, en la región de salida, por ejemplo, esta está para la región de salida. En la región de salida, ese fluido tiene una presión, ¿cierto? Una presión y se está desplazando. Bien, una presión y se está desplazando. Esa presión genera una fuerza, ¿cierto? ¿Y qué es fuerza por desplazamiento? Trabajo. Bien, fuerza por desplazamiento es trabajo. O sea que ahí se está transfiriendo una cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Bien, esa cantidad de trabajo por unidad de tiempo se calcula como la presión por el área, que es la fuerza, ¿cierto? Presión por el área es fuerza. Y esta C es la velocidad. Fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad es potencia. ¿Ok? Entonces esta es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que se está transfiriendo desde el volumen de control hacia el entorno a través de la región de salida. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar también para la región de entrada. Para la región de entrada, entonces sería, vamos a llamar a este el trabajo de salida, sería igual a la presión de salida por el área de salida por la velocidad de salida. Y para la de entrada, sería la presión de entrada por el área de entrada. Guárdamelo en la nevera. Por la velocidad de entrada. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta de dónde sale este trabajo? ¿O todo está claro? Manden mano o algo, digan sí o no. Ok, bueno, a ver, pon otra vez la foto. Esta. Bueno,
Voy a continuar acá. Entonces tenemos dos transferencias de trabajo por unidad de tiempo, una a través de la región de entrada y otra a través de la región de salida. Eso quiere decir que el trabajo transferido total, que este es el que aparece acá en, en la ecuación del balance, ¿sí? Esta potencia transferida total va a ser igual a el trabajo que se transfiere a través del volumen de control más el trabajo que sale menos el trabajo que entra al sistema. Porque este es menos, porque este es un trabajo que va entrando, ¿cierto? Trabajo que va en la región de entrada, está entrando al volumen de control, está entrando al sistema, entonces es negativo. Y ahora reemplazamos lo que equivale cada uno. Este no lo conocemos, este es básicamente el trabajo asociado a los procesos que ocurren dentro del sistema, como por ejemplo el giro de un eje, de una turbina, o el trabajo que consume un compresor o una bomba, por ejemplo. Este trabajo de de salida, perdón, sería presión de salida por área de salida por velocidad de salida. Y este trabajo de entrada sería presión de entrada, área de entrada por velocidad de entrada. Vamos a reorganizar un poco esto ahora, miren. Esta área por velocidad, eso es el caudal, ¿cierto? Área por velocidad es el caudal. Pero si nosotros hacemos esto, miren, si nosotros agregamos ahí en esos dos términos que tienen área y velocidad, agregamos lo siguiente, multiplicamos por el volumen específico de salida y dividimos por el volumen específico de salida. Y acá multiplicamos por el volumen específico de entrada y dividimos entre el volumen específico de entrada. Esto que está aquí, área por velocidad sobre el volumen específico, eso es el flujo másico, muchachos. AS, CS sobre BS, flujo másico, véanlo acá. Área por C sobre volumen específico, flujo másico. Bien, entonces esto que está aquí, área por velocidad sobre el volumen específico, pasa a ser el flujo másico. Entonces esto sería trabajo del volumen de control más el flujo másico de salida y queda presión de salida por volumen de salida. Sería presión de salida por volumen específico de salida. Más, perdón, menos flujo másico de entrada por presión de entrada por el volumen específico de entrada. Presión de entrada por volumen específico de entrada. Bien. Entonces, esta ecuación, esta relación o esta desglose del término de potencia lo vamos a meter ahora acá, muchachos. Vamos a meter ahora acá. Esto sí lo voy a hacer manualmente. Bien. Entonces vamos a poner aquí. Introducimos en el balance de energía y nos va a quedar lo siguiente, miren. La derivada de la energía en el volumen de control con respecto al tiempo es igual a la transferencia de calor por unidad de tiempo, o sea, el flujo de calor, menos el trabajo, pero el trabajo total era WCB más el flujo másico de salida por la presión de salida por el volumen específico de salida, menos el flujo másico de entrada por la presión de entrada por el flujo másico de entrada, más el M punto de entrada por la energía interna de entrada, más la energía cinética de entrada, más la energía potencial de entrada, menos el M punto de salida por la energía interna de salida, más la energía interna, la energía cinética de salida, más la energía potencial de salida. Bien,
Ahí lo único que hice fue introducir en el balance de energía que ya teníamos el término de potencia completo, término de potencia. Ahora lo que voy a hacer es estos términos de aquí, miren que tienen ms y me. Voy a factorizarlos con estos otros que están acá, que también tienen me y ms. Bien, entonces sería lo siguiente. Este término del trabajo lo voy a dejar así. Voy a aplicar el negativo primero. Bien. Y este término que tiene el m punto de salida quedaría negativo. Bien, quedaría negativo y se factorizaría ese negativo con ese m punto y yo metería el término de presión por volumen acá dentro de este paréntesis. Es meramente tratamiento matemático. Lo mismo sucede con este, miren. M punto de entrada, este menos con este menos da más. Entonces me queda más M punto de entrada, presión de entrada por volumen específico de entrada. Y eso que está aquí, este término, lo factorizo con este de acá y me quedaría esto. M punto de entrada por factor común de energía interna de entrada más presión de entrada por volumen específico de entrada más la energía cinética más la energía potencial. Bien, acá lo mismo, menos m punto de salida. Miren que aquí lo que hice fue, repito, factoricé. Primero apliqué el negativo y luego factoricé el m punto de entrada de este término también. O sea, lo saqué de factor común y me quedó esto queda dentro de paréntesis. ¿Sí ven? Nada más queda esto adentro del paréntesis porque el m punto salió de factor común. Y menos por menos da más, que es el menos, el más que está acá. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con este término que tiene el de salida, sino que ese es negativo, pero ese negativo también sale aquí, por eso está aquí el negativo. En M punto de salida, energía interna de salida más presión de salida por volumen específico de salida. Esto que está aquí, miren, esto que está aquí es esto que está acá, y el M punto está aquí ya factorizado junto con los otros. Bien, más la energía cinética de salida más la energía potencial de salida. Chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o mal? Digan algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Si están entendiendo la explicación. Hasta donde yo iba, sí, que ahora estaba atendiendo gente. Bueno, los demás no sé, no dicen nada. Entonces vamos a ver. Ok, Es que es festivo, ya se están preparando para la noche. ve que nada. Vamos a realizar lo siguiente, miren. Esto que está aquí adentro, energía interna más presión por volumen. Eso es la entalpía, ya lo habíamos definido antes. La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Esta está en entalpía específica, ¿ok? Porque está por unidad de masa. Entonces, esto pasaría aquí a ser lo siguiente. En vez de energía interna más presión por volumen, quedaría entalpía de entrada y entalpía de salida. Bien. Entonces, por eso es que ahora vamos a utilizar, en vez de la energía interna, vamos a utilizar la entalpía. ¿Ya? Porque ahora se reemplaza esos dos términos por uno solo. Ustedes pueden, si quieren, utilizar los dos, pero es más difícil porque tendrán que hacer un cálculo extra. Con la entalpía ya está calculado. Bien, entonces, esta es la ecuación del balance de energía. Ahora, si lo hacemos en análisis de estado estacionario,
la derivada de la energía del volumen de control con respecto al tiempo se hace cero. Y entonces eso quedaría de esta forma. Miren, todo esto sería igual a cero. Y reorganizando, nos va a quedar entonces, este sería el calor del volumen de control. Reorganizando nos va a quedar entonces, este término lo voy a pasar positivo al otro lado y este lo voy a pasar negativo. Entonces nos va a quedar m punto de salida por h de salida más energía cinética de salida sobre 2 más energía potencial de salida menos m punto de entrada por la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada. Y eso es igual a Q punto del volumen de control menos W. Bien, pero ahora es Q punto y W punto. O sea, esto es potencia y flujo de calor. Bien, entonces este es el balance de energía o de potencia para estado estacionario. Bien. Además, si decimos que las variaciones de la energía cinética y de energía potencial son despreciables, entonces estos términos de energía cinética y de energía potencial desaparecen y nos va a quedar entonces que esto sería m punto de salida por la entalpía de salida menos m punto de entrada por la entalpía de entrada. Y esto es igual a Q punto menos el W punto. ¿Ya? Calor menos trabajo. Entonces miren cómo se va reduciendo todo, ¿no? Se va logrando una ecuación más sencilla, con diferentes consideraciones. Y si decimos que, además, el m punto de entrada es igual al m punto de salida, es decir, que solamente existe uno, y lo vamos a llamar simplemente m punto, nos va a quedar entonces que el m punto por hs menos m punto por he, aquí era he, perdón, es igual a q punto cb menos w punto en el volumen de control. Factorizamos el m punto, nos va a quedar m punto hs menos he es igual al q punto menos el w punto. Pero este hs menos he es salida menos entrada, lo podemos ver como un delta de h, entonces sería m punto por delta de h es igual a q punto menos w. Y listo. Esa es la forma más simplificada que podemos tener del balance de energía y es la que en la mayoría de los casos vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces aquí balance de potencia simplificado. ¿Bien? Entonces le mostré todo esto para que ustedes sepan cuál utilizar en cada caso. ¿Ya? ¿Cuál utilizar en cada caso? En caso de que sean varias salidas y varias entradas, pues vamos a utilizar, vamos a poner aquí si son varias salidas y varias entradas. Entonces vamos a colocar aquí que esto sería la sumatoria en las salidas del m punto por el h menos la sumatoria en las entradas del m punto en las entradas por los h's en las entradas. Y eso sería igual al Q, al trabajo menos W. Bien. Entonces siempre es m punto por entalpía de salida menos m punto por entalpía de entrada. Esta es la forma más simplificada. Bien. Listo.
no nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio hoy y veo que no están prestando mucha atención. Así que vamos a dejarlo así por hoy. Y mañana hacemos ejercicios de balance de energía en sistemas abiertos. Y voy a dejar mañana también el trabajo para que lo hagan durante las clases, ya que van a tener más de un mes para hacerlo. Entonces, ¿hay alguna pregunta de lo visto hoy? Ok.